Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Esta mesa tiene como objeto analizar en qué consiste la agenda política mediática y vamos a preguntar quién condiciona y qué efectos tiene en los partidos y la ciudadanía. Por ello hemos invitado a expertos en la materia. Nos acompaña Ángeles Caballero, periodista que escribe en El País, habla en la SER y sale en La Sexta. Le agradecemos la participación porque se encuentra en proceso de promoción de su último libro, Orfidal y Caballero. Cómprenlo, están abajo. Que esperamos que sea un éxito. También nos acompaña Antonio Ruiz Valdivia, estudió periodismo en la Complutense, ha pasado por redacciones del Huffington Post y la agencia EFE, ahora escribe en Infolibre y es uno de los analistas de Al Rojo Vivo. También nos acompaña Rocío Esteban, graduada en periodismo, trabajó en Mediaset, Europa Press. Creció como periodista en La Razón y ahora cubre información del PP en Artículo 14. Y por último, Pablo Simón, que es profesor titular de Ciencia Política en la Carlos III, es doctor en Ciencia Política y Sociales por la Universidad de Pompeu Fabra y es analista de La Sexta, Televisión Española y la cadena SER. Así que empezamos contigo, Pablo. ¿Qué es la agenda política y quién la crea? Ahora, sí, pues qué fácil, siempre. A ver, bueno, antes de nada, buenas tardes, gracias Juan, gracias a Más Madrid por invitarme y por invitarnos. Vamos a ver, yo entiendo que lo que te estás refiriendo es a básicamente quién construye o cómo se genera la agenda pública sobre la que hablamos en nuestro país. Yo creo que es importante recordar que hay dos tipos de elementos que condicionan la agenda. El primer elemento son básicamente los actores políticos. Actores políticos de muy diferente índole, y con actores políticos lo trato en un sentido amplio porque los medios son actores políticos, los gobiernos lo son, los sindicatos, los movimientos sociales lo son, y lo hacen desde una perspectiva que obviamente no es simétrica en términos de poder. La capacidad que tienes como gobierno para introducir temas en la agenda en el Consejo de Ministros un martes no tiene nada que ver con la que puede tener, por ejemplo, una protesta ciudadana, aunque en ocasiones se pueda desbordar, pero que puede tocar a temas más concretos. Por lo tanto, ahí existe una asimetría en quiénes son los que primero intentan promocionar los temas en la agenda. Segundo, en la cadena de transmisión, cómo reaccionan los propios medios de comunicación. Sabéis perfectamente que nosotros en España tenemos un sistema de medios de comunicación que lo llamamos de pluralismo polarizado. Eso significa que básicamente tienes todo el menú ideológico de opciones en los medios de comunicación, pero son medios muy alineados con determinadas posiciones ideológicas y partidistas. Por lo tanto, hay una gran pelea en términos de correa de transmisión a la hora de implantar o poner los temas. Sabes que has ganado colocando un tema cuando tu rival se ve obligado a posicionarse sobre él. Y esto a veces pues, tiene que ver con tu propia habilidad o con los fallos de los rivales. Si estamos hablando ahora del aborto, no es porque sea una cortina de humo del gobierno, es porque Almeida la caga, mete el tema y tus rivales se aprovechan de esa debilidad para colocarlo, sabiendo que esto te coloca en una posición más incómoda. Esta es parte del juego de la agenda. Y sabemos que además es muy importante porque quien controla la agenda controla la pregunta. Y a la hora de la verdad, las elecciones son una pregunta, por definir. En función de cuál sea la pregunta, pues los votantes se posicionan en un sitio o en otro. Antes del verano, la pregunta tenía que ver con corrupción. Ahora la pregunta es más etérea porque hay más temas. Hablamos de migración, hablamos de Dana, hablamos de aborto, y esto hace que, por lo tanto, haya mayor pelea. Y luego hay otro elemento, ya lo dejo, que también tiene influencia, que son los elementos contingentes. Es decir, tú no puedes controlar la agenda simplemente como actor político, como medio de comunicación. A veces pasan cosas. Y esto no se puede controlar y tú tienes que reaccionar. Una dana tú no la controlas, unos incendios tú no los controlas. Cómo gestiones esas crisis, cómo te posiciones, también marca la agenda. Y yo creo que esos son elementos que también tienen influencia y cada vez me atrevería a decir más porque creo que vivimos en una sociedad en crisis continua y esto hace que la agenda sea todavía más caótica a la hora de generarse, diría yo. Ángeles, hola. Ángeles, tú combinas el análisis político con una mirada cotidiana, en este Creo que no se te oye. Dígatelo. Hola. Es- Hola, ahora. Ahí me está oyendo. Sí. Ángeles, tú combinas el análisis político con una mirada más cotidiana. ¿Esta narrativa que se construye desde los medios llega de verdad al ciudadano común?
Bueno, gracias. En primer lugar, no voy a ser muy original. Gracias por la publicidad a mi libro. Luego te paso el jamón que hemos acordado. Pero bueno, yo intento aportar la mirada cotidiana, pero al final siempre me da mucho miedo y me da muchísimo vértigo la sensación de pensar que puedo ser referente de algo. Esto me pone muy nerviosa. Entonces, no soy el referente de la cotidianeidad, solo aporto mi mirada, que es tan particular como la de cualquiera de los que estáis aquí, pero yo creo que realmente cosas que yo puedo considerar profundas y estructurales que llegan a la ciudadanía, creo que la última vez que tuve esa sensación fue el 8 de marzo, que antes de ir a la manifestación, juraría que fue la de 2018, que fue creo que la potente, antes de ir al encuentro con mis colegas periodistas en la plaza de Juan Goytisolo, fui al mercado de Santa María de la Cabeza y las señoras estaban hablando de feminismo. No llegué a ver cuál era su opinión sobre el asunto, porque claro, te puedes llevar un disgusto también, pero pensé, pues estas señoras saben que hoy no son los 8 de marzo y que están comprando en la charcutería como yo, sino que esto ha llegado y es lo suficientemente fuerte. Pero yo creo que ahora, precisamente por lo que decía Pablo, por esa agenda también tan caótica, hace nada pensábamos que las manifestaciones y las protestas por el genocidio en Gaza iban a permanecer durante mucho tiempo. Y ahora estamos pensando en el aniversario de la Dana, hablando sobre el aborto y en las declaraciones de esta semana en el Supremo, ¿no? Entonces yo creo que eso no sé hasta qué punto llega y sobre todo, que es algo que a mí me preocupa, no sé hasta qué punto importa. O sea, yo como cotilla con título me fijo mucho en lo que va viendo la gente. Tengo desarrollada una lateralidad en la mirada, entonces puedo estar leyendo WhatsApps. Cuidado, si os topáis conmigo, porque puede que esté cotillando. Pero sí que veo lo que ve mucha gente a través de su móvil y fundamentalmente son contenidos que podría buscar yo también. O sea, aparte de redes sociales, series, TikTok, bailecitos. Está comprando la gente ropa en el metro o en el tren porque pasamos mucho tiempo también en el transporte público. Entonces, yo no he visto todavía a nadie que esté viendo una intervención en un parlamento, a no ser que se haya convertido en el viral del día. Quiero decir, el rufián del día, el Ayuso del día, o sea, gente que ha dicho algo que ha sido capaz de canalizar, pero no tengo tan claro que eso pueda llegar. Y a mí eso me preocupa, pero también lo entiendo perfectamente. Nuestra intensidad, para los que somos muy cafeteros, luego cuando hablas con cualquiera de tu entorno que te rodea y que no pertenece a lo nuestro, que no sé muy bien todavía lo que es, tú piensas que lo más importante del día ha sido X y no. O sea, no. El premio Planeta ha importado mucho más en mis grupos de WhatsApp y en mis tal que otras cosas que son muy importantes, pero también tenemos que saber, y la clase política debe saber, y los periodistas debemos saber, que hay que combinar esos elementos del menú. Antonio, tú que vives cada miércoles el termómetro del poder político en el Congreso, cuéntanos cómo funciona. ¿De qué forma se condiciona el debate público en el pasillo del Congreso? Buenas tardes, lo primero, y gracias por la invitación, Juan. Es un placer estar contigo y con estos tres pedazos de compañeros con los que coincidimos siempre en otros ámbitos, pero hoy estamos aquí. Bueno, lo primero que querría decir, hablamos muchas veces de comunicación en grandes términos, de las agendas, y luego está la realidad. La realidad que es las 9:05 de la mañana en el Congreso de los Diputados, en un pasillo que tiene 2 metros de ancho y 5 de largo, hasta donde los miembros del Gobierno entran al Congreso. Y la verdad es que es como la sociedad en la que vivimos. La práctica del periodismo hoy es casi desquiciante, ¿no? Porque tú te encuentras con 100 periodistas, cada uno tiene un objetivo totalmente diferente. Bueno, voy a matizar, 100 periodistas no, porque uno de los principales problemas que tenemos es que hay gente en el mundo ahora de la comunicación que no son periodistas. Y eso se permite en el Congreso de los Diputados. Se acaba de aprobar un reglamento, una reforma del reglamento para intentar acotar, pero es una profesión en la que hay activistas de la ultraderecha que están reventando la profesión desde dentro. Y eso es algo que está pasando, que lo estamos viendo y, sobre todo,
que es muy peligroso no solo porque alteran la realidad y se dedican a competir con los periodistas, pero para grabar un vídeo para sus redes sociales, sino que es muy preocupante porque son el principal medio en el que está llegando ahora la información política a los jóvenes. Entonces, yo creo que tendríamos que, otra de las reflexiones, educar también sobre lo que es la comunicación, el periodismo, pero bueno, esto es un debate más profundo algunas veces. Entonces, tú te encuentras con periodistas, con gente que no es periodista, pero que está acreditada allí, con 5 minutos antes de que entre, y ahí se la juegan los 100 periodistas, los 24 miembros del gobierno y los 350 diputados por conseguir el titular en el telediario de las 9 de la mañana. Por lo tanto, la experiencia, si podéis alguna vez, es apasionante, pero hemos entrado en una dinámica en la que muchas veces ya no solo los periodistas sino los políticos trabajan para salir en un TikTok de 10 segundos. Por lo tanto, vivimos en una realidad que tiene muchos planos totalmente diferentes, en los que uno lo hace para su TikTok, otro lo hace para su programa de televisión, otro lo hace para su página web, y el oficio ha cambiado totalmente a la hora de que tú quieras introducir un tema. Porque luego aquí hay muchos intereses. Ciertas televisiones quieren sacar un tema, ciertos periódicos van hacia otro. Entonces, hay un factor también humano muy importante cuando tú te planteas cómo sacar una noticia, porque ya las audiencias están tan fragmentadas que mucha gente va a escribir lo que cree que quiere su lector. Y muchos políticos van a decir lo que ellos creen que quiere el lector del medio al que quiere llegar a decir. Por lo tanto, estamos hablando de casi que se viven 300 realidades paralelas. También los políticos, que alguno habrá por aquí. Consejo, hay que ser muy directo. Vivimos en una sociedad en la que pesan muy poco los argumentos, hay que contarlos muy bien, de manera muy rápida y, sobre todo, saber lo que quieres contar, porque te encuentras cada caso que pones el micrófono y dices, pero esta persona sabe lo que está diciendo. Y luego, otra de las cosas que también ya creo que me da rabia es el poco apego a la verdad que hay también de la clase política. Porque tú dices, nos está mintiendo, y les da igual directamente. O sea, te está contando una cosa que por mucho que tú sabes que no puedes rebatir porque son 10 segundos, y eso, vamos, yo creo que hay que ponerle nombres y apellidos. La profesión, el Congreso y el devenir de lo que es el día a día ha cambiado totalmente desde que está la ultraderecha. Han entrado otros códigos en los que no sabemos tampoco los periodistas movernos bien, no sabemos desmantelar las mentiras que se dicen. Es un error también que, bueno, nos pasa a nosotros y pasa en Estados Unidos, que lo hemos visto con Donald Trump o en otros países. La profesión periodística no sabemos todavía cómo desmontar las mentiras en directo y que los ciudadanos lo sepan. También es verdad que esta profesión no estaba hecha para ser verificadores, estaba hecha para... Pero también es un mea culpa que tenemos que entonar nosotros, porque también los periodistas hemos dejado que se llegara a esta situación. Y no me quiero enrollar más. Voy a pasar, pero... Ya está. Sí. Rocío, tú cubres información del PP y conoces como nadie qué sucede en Calle Génova. En el PP, ¿quién marca realmente la agenda? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a Más Madrid, a Juan y también a la ministra por hacernos un hueco. Pues es una pregunta muy interesante, pero sobre todo porque también se la hacen ahora mismo en Génova 13. En la dirección del PP es una pregunta que ahora mismo subyace y que en realidad también no quieren contestar. Por un poco de información, el líder del PP es Alberto Núñez Feijóo, de hecho acaba de revalidar su cargo y bueno, él llegó en un momento que su objetivo en realidad principal sí que lo ha cumplido, porque era pacificar el partido porque él vino después de una crisis mundial interna en el PP entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Entonces, en el PP confiaban en él para pacificar el partido y esa función sí que la ha hecho. Ahora mismo encontramos el partido bastante pacificado. Luego veremos las guerras internas de cara al próximo liderazgo, pero eso vendrá después, porque ahora mismo él tiene un objetivo que tiene que cumplir, que es volver a ganar las elecciones, que lo hizo en 2023, pero no consiguió gobernar. Y eso es algo que lo sabe él muy bien y también lo saben en su partido, que tanto en público como en privado ya vienen a meter esa presión. ¿Qué ocurre? Me preguntabas también, que quería hacer como una pequeña introducción. ¿Quién marca la agenda de verdad? En estos días lo estamos viendo con el debate del aborto, ¿no?
que parece que, bueno, que Ayuso, con más o con menos acierto, acaba contraprogramando los grandes actos o anuncios de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Que, por ejemplo, su estrategia la semana pasada era la de terminar su plan de inmigración, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí una gran contraprogramación, pero a la vez es un debate que ya no solo es en el PP que haya dos liderazgos o que haya un contraliderazgo Alberto Núñez Feijóo, sino que vemos que también interesa en el PSOE, porque en el PSOE también interesa esa guerra entre Ayuso y Feijóo, en ese intento del PSOE de desgastar a Alberto Núñez Feijóo por el liderazgo. Entonces, por eso también vemos que hay una confrontación directa entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso para minar ese liderazgo de Feijóo. Lo comentábamos antes, ¿no? Que en política no todo es previsible y que incluso cuando parece que el relato está bien definido puede acontecer algo. Lo hemos visto este mes con inmigración y aborto. ¿Qué impacto tiene en el electorado el giro de agenda? Desde luego tiene impacto. A ver, dos cosas, bueno, quizá una previa y luego entro porque claro, cuando tienes a tres periodistas sentados en la misma mesa siempre termina todo en una especie de periodismo en el diván, ¿vale? Y entonces os empezáis a flagelar y qué mal lo hacemos todo y tal, porque no pasa nada, ¿eh? Hay profesiones que se fustigan más y otras menos. Pero yo os quitaría un poco de responsabilidad y lo voy a decir con total honestidad, esto ya sé que os va a llamar la atención a todos, pero porque yo creo que realmente el momento que estamos viviendo ahora es equivalente a vivir en directo la Revolución Protestante. ¿Vale? Todo el mundo tiene acceso a la imprenta, se imprime la Biblia y los sacerdotes que se la interpretaban dejan de pesar. Es exactamente lo que estáis viviendo ahora en el periodismo. Y al final emergieron muchas sectas y de alguna manera terminará buscándose un equilibrio nuevo, porque la gente tendrá necesidad de informarse y de saber las cosas. Como estamos transitando hacia ese nuevo equilibrio, ahora da mucho vértigo porque no sabemos lo nuevo que va a venir, pero terminará surgiendo, creo, porque nuestra democracia requiere de una forma o de otra de mediadores que siquiera no apego a la verdad, al menos si la tengan a los hechos. Eso para empezar. Y lo segundo, a propósito de la cuestión de cuánto efecto tiene esto en el electorado, nosotros estamos viendo... Y esto yo creo que a vosotros hay que tenerlo presente. Digamos que hay siempre una pelea en la agenda por dos cuestiones. Primera, lo que podríamos decir es en qué medida, voy a traducirlo al castellano, ¿vale? Es un poco grosero la traducción, pero posees un tema y en qué medida se habla del tema. ¿Vale? Aquí hay dos peleas. La primera es, ¿eres percibido tú como el partido más competente o más adecuado para gestionar un tema determinado? Eso es un tema de posicionamiento que tú vas haciendo de manera gradual, ¿no? Y esto es algo que evidentemente viene dado por la matriz ideológica de tu partido o por tus antecedentes. Por ejemplo, ha habido un mantra tradicional en España que es que la derecha gestionaba mejor la economía que la izquierda. Eso ha desaparecido hoy, pero ha sido un mantra histórico en los años 90 y 2000, mientras que la izquierda cuando gobernaba ensanchaba más los derechos, ¿no? Por eso, lógicamente, cada cual se va posicionando. Pero además, en la agenda, ¿tú qué es lo que quieres? Obviamente que se discuta de aquellos temas en los que tu electorado te percibe más competente a ti. Por lo tanto, no es solo ese posicionamiento estratégico, sino que además tú quieres que los temas en los que se te ve más fuerte sea de los que se hable. Por eso vosotros empujáis el aborto y por eso Vox empuja la inmigración. Porque evidentemente ellos saben que van a ser siempre mejor percibidos y mucho más fuertes que el Partido Popular, da igual lo que haga. ¿Vale? Porque ese tema es de ellos. Entonces tienes a los rivales corriendo detrás. ¿Eso tiene un efecto electoral? Indudable. Indudable, porque tenemos que tener en cuenta que las preferencias de los ciudadanos no están grabadas en piedra, se moldean. ¿Vale? Y esto yo creo que es evidente cuando, por poneros un ejemplo, Donald Trump dice que Biden le ha robado las elecciones y automáticamente un 40% de los votantes republicanos dicen que le ha robado las elecciones. Simplemente porque él lo ha dicho. Por eso los liderazgos y el posicionamiento de los partidos es tan importante, porque depende de dónde te coloques tú, hay una serie de minions que van a ir detrás, para lo bueno o para lo malo. Y ojo, es lógico, porque la política y la vida se basa en la confianza. Confiamos en que lo que nos dice nuestro líder en nuestro partido es lo mejor para nosotros. Por eso lo que dice importa. Y efectivamente, la pelea por la agenda es fundamental. Hay, yo creo, ahora mismo un elemento de agenda que tiene que ver con la inmigración que es estructural, que a mi juicio, desde mi perspectiva, coge a la izquierda totalmente en bragas.
La izquierda no sabe qué es lo que quiere con el tema de la inmigración. Sí, me vas a decir, sí que lo sabemos. No. ¿Vale? Lo digo porque es una cuestión que requiere una reflexión más profunda desde la que tú puedes hacer, consumido por la urgencia, y esto es un tema que está llegando con retraso, pero que es estructural. Y luego hay un tema que está más vinculado con cuestiones de derechos, etcétera, en la que evidentemente la izquierda siempre se va a sentir más cómoda, que es todo lo que esté vinculado con feminismo, medio ambiente, etcétera. Y eso se ve en que fíjate la doble dinámica que vemos en los... ¿Vale? Fíjate, cojamos las dos orillas de la discusión que hay. Tienes al PSOE, que prácticamente a todo el espacio que hay en la izquierda le ha robado las banderas a saco. ¿Vale? De repente le roba la bandera de Palestina, de repente intenta polemizar más con el tema del aborto, le roba la bandera que tiene que ver con nuevos derechos, el tema del ecologismo, para intentar ahogar a cualquier alternativa ahí. Y en la derecha vemos que como emerge el tema de la inmigración, Vox es el que está más fuerte. Y esto secciona al electorado del PP, que, ojo, pierde también por otras cosas que tiene que ver con incompetencia de liderazgo, voto protesta y otras dinámicas que también. Pero para mí esta es la gran pelea en la que estamos siempre. ¿En qué temas te colocas y se te percibe como más fuerte y de qué temas se discuten? Y yo creo que eso es lo más interesante de todos. Y yo creo que la construcción es toda muy caótica, ¿eh? No creo que haya un plan diseñado, de verdad que no. Sí, yo pensaba lo que decías de la gestión del PP. Ya queda claro, el otro día lo comentábamos, que la gente ya identifica qué es la competencia de cada uno, ¿no? Porque nos costaba con temas de sanidad, lo vemos con el PP, por ejemplo, con tema de gestión de incendios, la DANA, cribados en Andalucía. ¿Cómo afecta, creéis, por ejemplo, que cubre la información del PP al electorado del PP, ver que de repente no es tan gran gestor? ¿O cómo crees que está valorando el electorado? Claro, a ver, yo creo que esto es una cuestión que sí que va a afectar mucho en las próximas elecciones autonómicas. Pero, ¿por qué? Porque no podemos imputarle al PP ahora mismo, por ejemplo, la gestión de los incendios, me refiero al PP nacional. Ahora mismo el PP nacional no gobierna, por lo cual está también en una situación de desventaja. Porque, claro, sobre todo con lo que hablábamos antes, con esa competición, vemos que hay, por ejemplo, una presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene a su disposición todo el poder, todos los medios, ¿no? Y al final tiene una ventaja sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que está ahora mismo a la espera de que se celebren unas elecciones generales, intentando, pues bueno, lo que hizo al principio estaba con el plan de inmigración, ahora se ha puesto con un plan de autónomos, está intentando confrontar la corrupción que se le imputa al Partido Socialista o que ahora mismo se encuentra juzgándose y no puede hacer más. O sea, el PP ha llegado a ese momento que hasta que no llegue pues eso, unas elecciones generales no veremos que puede dar más de sí. Lo vemos ahora la semana que viene, la semana que viene cuando sea la comisión de investigación en el Senado de Pedro Sánchez, que muchas veces nos preguntamos de por qué ahora, por ejemplo, en este momento, ¿no? Pues porque el PP yo creo que no tiene otra salida, digamos, para intentar dar la oposición al gobierno. Sí, ¿quieres? Ángeles, que hace ya más tiempo que no habla. Qué educado Hay es. que promocionar un libro. No, yo es que ahora cuando se estaba escuchando estaba pensando que todas las banderas que pueden coger los partidos y como hay algunos partidos o ideologías que tienen identificada una etiqueta, no me resisto a contar una cosa que me ha pasado esta mañana muy temprano cuando mi hermana, residente de Estados Unidos, ha aterrizado en Barajas. Ha aterrizado muy pronto y se estaba tomando un café en el único sitio que había abierto a esas horas en Barajas. Estamos hablando de aproximadamente las 6 de la mañana. Y entonces me ha dicho que ha conocido a una señora, o sea, me gustaría daros los puntos cardinales para que veáis. Una señora de Granada que vive en Caracas y que cuando mi hermana y mi cuñado le ha dicho que vivían en Estados Unidos, la mujer ha mostrado un absoluto fervor por Trump porque está impidiendo que entre un montón de desgraciados y sinvergüenzas en su país. Entonces, señora de Granada viviendo en Caracas apoya a Trump porque está dejando que no entren
un montón de personas a un país donde ella no vive, cuyas competencias. Entonces, bueno, quería traerlo aquí porque todavía no me he recuperado muy bien, era muy pronto, también, pero lejos de tal, para que veamos hasta qué punto canaliza. Y hay una señora con un marcado acento granaíno, según me ha sido transmitido, que venía a la boda de su nieta y le ha parecido oportuno. Primero, aparte, que yo he pensado, bueno, es que le ha visto a mi hermana cara de trampista, porque a mí ya no se me ocurre decirle dónde vives en tal, pues menudo cabrón, no sé quién, o cómo me gusta tu presidente. Entonces, bueno, a veces hay estas cosas, y en este caso tenía que ver con un tema como la migración. Y luego, hablando ahora de lo que decías incluso tú, Rocío, es verdad que o sea, en las comunidades autónomas y toda la fuerza de la publicidad institucional, cuando hablamos de marcar la agenda, a mí me gustaría compartir también un vicio absolutamente confesable que tengo cada mañana, que es empezar leyendo los periódicos por la sección de corazón y gente. Si hacéis una recopilación de algunas de las noticias, hay mucha gente de la política en estas secciones. Entonces, que sepáis que hay dos mujeres súper elegantes en España, que son Isabel Díaz Ayuso y la esposa de Moreno Bonilla, que acaban siendo recogidas en la prensa del corazón. Entonces yo me pregunto, porque yo ya tengo muchas canas, aunque ahora las llevo bastante dominadas, ¿significa eso que a mí no me parecen elegantes? No, a mí me puede parecer bien o mal lo que llevan puesto y me pueden caer bien o mal. Pero si en una sección del corazón todos los días en los mismos 3 o 4 periódicos que abro yo y que imagino que abrís a lo mejor también vosotros, se denotan lo elegantes que son o lo baratito que es el vestido que han llevado para ir a una sesión, entonces os daréis cuenta de que ahí donde entro yo, que me dedico a esto, entra muchísima gente y todo eso acaba calando y se acaba haciendo política de mira qué apañada, qué baratito y cómo gestiona una comunidad, o mira qué elegante cuando acompaña a su marido a cualquier acto. En la primera dama de Andalucía he llegado a ver en titulares. Esto nos puede hacer gracia, pero esto tiene una lectura en la que creo que debemos detenernos. Por ahí está entrando, por ahí entro yo, por ahí entra mi tía Mari Carmen y por aquí entran los vecinos de mi calle. No entran a hablar si va a haber la comisión de Pedro Sánchez. Estaremos pendientes los que estamos aquí y estará pendiente mucha gente y estará pendiente mucha gente en las puertas del Senado para recordarle que es un hijo de su madre. Pero no vamos a profundizar mucho más allá. Y eso yo creo que con eso tenemos que aprender a manejarlo para luego evitar flagelarnos. Ya estamos nosotros 3 para flagelarnos, que no se flagele nadie más. Sí, porque tú el otro día, perdona, te lo quería preguntar, porque el otro día me decías por teléfono... A ver qué dices, ¿eh? No voy a revelarlo todo. Me hablabas precisamente de esto, de la política del meme de Pedro Sánchez, y me decías... ¿Qué afecta más? ¿Qué tiene más impacto? ¿El telediario de la noche o Instagram, por ejemplo? ¿No? A ver, yo creo que Instagram. Sí. Un beso para Pepa Bueno, que yo la veo cada noche religiosamente, pero yo creo que tiene mucha fuerza, y luego las decisiones que le lleva uno al voto. Antes decía Pablo que al final, a la hora del voto, hay una pregunta. A veces es una pregunta, a veces es una opción a la que te lleva con una enorme reflexión, o a veces es como gira la campaña. O sea, si os acordáis las últimas generales, empezó con un cara a cara entre Feijóo y Sánchez, en el que Sánchez fue, en mi opinión, bastante noqueado. O sea, salió el hombre muy cariacontecido y con su mandíbula presidencial encajando los golpes, pero la cosa fue variando, y yo tengo en mi memoria la carcajada que yo hice y que hicieron personas a las que quiero mucho que también lo vieron conmigo, cuando vi lo de Feliz Día Internacional del Perro y vi al presidente posando con su perro. ¿Por qué? Porque me pareció una manera de que le están llamando perro permanentemente, como, bueno, perro como el mejor de la cosa más bonita. Pero claro, si te están llamando perro, pues sales con el perro y dices Feliz Día Internacional del Perro, aquí está mi mascota, mirad qué mona es. Pues me pareció una manera de encajar eso, que dije, pues claro que sí, hijo, si es que hay que tomárselo así. Hice yo esta profunda reflexión cuando lo vi, pero es verdad que hay veces que te lleva... O sea, tenemos que reconocer también, en este caso a mi pesar,
que el me gusta la fruta, pues quiero decir, pues es un hallazgo. Es un hallazgo y ya está. Y hay otras cosas que no salen tan graciosas, pero esto, pues, o sea, la gente dice me gusta la fruta y ya vemos a alguien que dice me gusta la fruta y ya miras como, ¿lo dirá porque realmente quiere ingerir una naranja o porque está dándome a entender algo que no tal? Entonces, o sea, son tiempos de meme y de una cosa que te dije por teléfono, que la voy a decir ahora, no vaya a ser que luego ya me quede sin turno. Son tiempos de macarras. Entonces, si hay macarras poco ilustrados, apostemos por macarras ilustrados. Quiero decir, hay que estar un poco desacomplejado porque la buena educación nos ha llevado a la ruina. O sea, la educación, la serenidad, el callarnos cosas por no generar conflicto, al final la gente va, también hay que decir, en esta ciudad especialmente, en la que yo he nacido y que quiero muchísimo, pero hay un desacomplejamiento en ir proclamando a los cuatro vientos que uno es racista, homófobo, machista y un desgraciado. Entonces, ¿hay que combatir de buenas maneras? Pues a lo mejor ya no. ¿Se trata de que nos tenemos que batir en duelo? Tampoco. Pero si hay que contestar, argumentar y defender un poquito de verbena y también estar un poquito alegres. Porque si estamos siempre como si fuera todo esto un valle de lágrimas, pues nos acaban diciendo que somos unos tristes. Pero yo creo que el macarrismo ilustrado, ahí por esa vereda tenemos que seguir. O sea, tenemos muchos libros en nuestras espaldas, estoy convencida que todos vosotros nos gusta leer, nos gusta la fruta literalmente, según el sentido estricto del término, y creo que son tiempos en los que también nosotros podemos ser graciosos defendiendo cosas muy serias. Ya no hablo más. No, yo tengo varias reflexiones al hilo de lo que estabais hablando de si la gestión del Partido Popular. Hay tres actores que son los que más hacen encuestas en este país, que son el Partido Socialista, el Partido Popular y la Casa Real. Son los tres que más miden su imagen, los que más estudios demoscópicos encargan. Y bueno, y lo que algunas de esas encuestas que no son públicas, pero que sí nos trasladan, los que las conocen, eso Pablo sabrá mejor, pero lo que nos dicen ahora en esos partidos es que están viendo fenómenos sociológicos del voto que no habían visto hasta este momento, que no se puede saber lo que va a pasar, pero me comentaban incluso que hay gente que sus parámetros está distinguiendo entre votar al Partido Socialista y a Vox a partes iguales en estos momentos. Eso te dicen de lo que ven en esas encuestas y que cada día cambia, absolutamente. O sea, es una sociedad tan volátil que ellos mismos no saben lo que está pasando y hay una serie de movimientos de magma electoral que hasta que no se abran las urnas no lo veremos, pero que están pasando cosas sociológicas que hasta ahora no se habían visto en este país. O sea, por eso es un momento muy interesante. Hablaba Ángeles de las páginas del corazón, que se ven muchos políticos bien vestidos, peor vestidos. Bueno, también un debate muy interesante que está ahora abierto es quién financia los medios. Nosotros, por ejemplo, en Infolibre está colgado de dónde sacamos hasta el último euro en el que se paga a los trabajadores, en el que tenemos de financiación. Habría que ver esos medios que hablan muchas veces de quién bien vestida va la mujer de Moreno Bonilla o de Isabel Díaz Ayuso. Sería muy interesante que se haga público de dónde sacan ese dinero, porque si te está pagando la Comunidad de Madrid, obviamente vas a hacer muchas veces publireportajes. No me resisto a contar, porque también es otra persona que aparece de vez en cuando, no para bien, cuando otra señora ministra de este gobierno llamada Yolanda Díaz se le ocurre irse a Zara o hacerse la pedicura, que nadie en el mundo se lo ha hecho salvo ella. Entonces, que se la señale en esas secciones también de, o sea, que se ha ido a hacer los pies como pudiéndotelo hacer tú en tu casa escondida, que nadie te vea, hace falta ser desvergonzada. Todo eso es política, amigas. Ya sabéis que cuando viene Ángeles Caballero al Congreso me pido estar siempre a su lado en los debates y tenemos un proyecto fallido que es que sea poder grabar un podcast, pero con las cosas que dice Ángeles desde sentada viendo en la tribuna lo que pasa dentro. ¿Qué? Bueno, cuando quieras lo grabamos. Entonces, y al hilo también esto de lo que hablamos de la imagen,
también llama la atención que el ministro mejor valorado en estos momentos, según las encuestas, según el CIS, es Carlos Cuerpo, que es educadísimo, con unas formas muy templadas, pero no da un titular, tú puedes estar 20 minutos detrás de él y... Hola, o sea, es encantador, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal. Pero los aranceles... Estudiando, ¿qué tal estás? Bien, tal. ¿Sabes? Es estupendo, una educación, vamos, británica. Bueno, es que, pero no sacas un titular. Y es el ministro mejor valorado en estos momentos, en tiempos de polarización, que también llama bastante la atención. Y nada, y eso, la obsesión, mira, vamos a contar ya que estamos aquí todos, sin dar nombres, ¿no? Pero cuando hablábamos de la obsesión de las encuestas, de la imagen de los políticos, es un problema para muchos políticos también, ¿eh? Es su imagen, el estar atento a la última encuesta del CIS, cómo sale, y a los extremos que pueden llegar. O sea, un famosísimo político de izquierdas de este país, o sea, pidió que me despidieran porque no le gustó una frase que dije o sea, que escribí en un tema. Y él me mandaba pantallazos con el texto subrayado y no le gustaba porque no quedaba bien. No voy a decir lo que decía, pero también para que veáis, por un lado también el drama del periodismo y tal, pero también existe mucha presión, y no solo presión, que hablaba antes de la ultraderecha, o sea, la obsesión por la imagen que tienen muchos políticos incluso se les vuelve en contra y pueden llegar a extremos de ese tipo. Ahí, ¿puedo? Ahí muchas veces los políticos incluso te preguntan, después de a lo mejor pasar un acto, oye, ¿qué tal he estado? Sé que tal he estado es... A ver, yo no tengo que valorarte, no te tengo que poner nota, me refiero por recoger un poco los dos temas que tú has tocado, que la verdad es que me interesan y que luego seguramente puedes conectar tú. El primero, el de quién financia los medios. Yo creo que eso es un debate que hay que dar hoy en día, que precisamente el Gobierno lo prometió, que lo podemos comentar aquí, que está en una de esas medidas de regeneración que el presidente del Gobierno anunció después de darse sus 5 días de reflexión, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que creo que eso es una de las cosas en la legislatura que habría que retomar y que estaría muy bien. Y luego por ver también un poco de las encuestas, que parece que es algo que obsesiona ya no solo a los partidos políticos, sino que incluso a los medios de comunicación, que estamos todos los días pidiendo a los políticos de turno, oye, ¿qué te dan las encuestas? Oye, cuéntame quién está más arriba, quién está más abajo, ¿no? Ahí, ahora, por ejemplo, eso, hablando de encuestas, lo que estamos viendo ahora, que a todos los partidos y a todos nos tiene locos, es esa subida de Vox, ¿no? Entonces, una de las preguntas que a mí me gustaría lanzar, que además creo que estamos en un foro apropiado para ello, porque vemos que Vox no solo sube de la derecha, sino que también de la polarización, incluso de la izquierda, es qué se puede hacer para frenar ese voto, ¿no? Yo creo que es una reflexión que seguro que más de uno aquí vosotros os lo habéis planteado. Y luego Vox, que al final, por volver un poco a lo que yo cubro, ¿no? Al PP, es algo que también, lógicamente, trae locos a Génova 13, esa subida, ¿no? Que vemos en las encuestas. Pues por aportar un poco lo que dicen en Génova 13, ellos creen que, bueno, que luego cuando llegue el momento de las urnas, tú como experto me podrás decir si es así o no. Lo que piensa Génova es que cuando lleguen las urnas, ese voto, esa efectividad no será tal, que bajará, porque dicen que siempre en las urnas luego bajan más que en las encuestas previas. Y luego también por comunidades, y eso se puede ver que las mejores, no digo las mejores o las peores, sino que las comunidades que lo están haciendo, parece, según sus encuestas, frenar ese impulso de Vox, es la Comunidad de Madrid, que las encuestas que ellos tienen les dan que suben incluso 2 escaños ahora mismo, que precisamente por esa subida, o sea, por ese freno en la Comunidad de Madrid a Vox, es lo que Ayuso piensa que le da esa autonomía para poder hacer lo que quiere, para poder, digámoslo claramente, pues marcar su agenda de manera paralela a la que quiere implantar el presidente del PP y que sí se siguen en otros territorios, ¿no? Esa agenda común, pues Ayuso difiere de ella porque cree que tiene ese poder o esa autonomía que le dan las encuestas a hacer una política totalmente distinta. Y bueno, en Baleares parece que también les están conteniendo bastante según los datos que ellos tienen. Bueno, si puedo, recogiendo también lo de los medios, dos cosas.
La primera, en perspectiva comparada, el sistema de medios de comunicación en España, y digo en comparada con el resto de Europa, tiene 3 propiedades que son autónomas, si al menos lo comparamos con otras latitudes, y no me voy a meter en los medios públicos, que daría para hablar mucho sobre cómo operan los medios públicos. Voy solo a los privados. Primero, los medios de comunicación en España son enormemente dependientes de la publicidad institucional, y esto es algo que nos hace saber también por qué la alternancia a nivel municipal y autonómico es menor que a nivel nacional, y por qué los liderazgos que saltan de lo autonómico a lo nacional de repente descubren que, oh Dios mío, parecían listos pero no lo son. Claro, es decir, esto es un clásico, me da igual, podéis coger a Patxi López cuando subió, a Arrimadas cuando subió, o Feijóo cuando subió, es decir, me da igual. Siempre pasa lo mismo porque tienes un ecosistema mediático que te es afín y que por lo tanto cuando tú saltas a la Champions League, oh sorpresa, te pegan e incluso te intentan condicionar la agenda desde tus propios medios afines, porque ojo, que a diferencia, creo yo, de los medios de comunicación de la izquierda, que son más correa de transmisión, los de derecha son casi emprendedores políticos, muchas veces de ideas que le obligan al otro a colocarse, y simplemente por poner el antecedente de cómo le reventaron el primer pacto del Consejo General del Poder Judicial a Núñez Feijóo desde una portada del Mundo. O sea, simplemente por poner antecedente. 2. Tenemos una cosa que no nos fijamos mucho, pero en España la concesión de las licencias de emisión y de radio la hacen los propios políticos. Y esto genera que haya grupos empresariales mediáticos muy interesados en tener unas relaciones conniventes con el poder político, cosa que no pasa en otros sitios en los que hay comisiones independientes que lo hacen. Y tercero, unos colegas están trabajando en esto con mejores datos, pero somos uno de los países con más puertas giratorias entre consejos de administración de medios de comunicación y gabinetes de políticos, que van en una dirección y en la otra. ¿Vale? Y claro, esto evidentemente, ¿qué es lo que me dice? Pues que los medios de comunicación compran un seguro contra imprevistos comprando un político, y un político a la inversa sabe que dispone de los medios para poder actuar. Y yo creo que eso es por lo que explica que nuestros medios son una correa de transmisión muy intensa de una manera o de otra, sin desmerecer el trabajo que se hace por debajo. Estoy hablando de la estructura, porque luego los periodistas hacen su trabajo como pueden y en condiciones casi siempre muy precarias. Pero yendo al tema de lo de las encuestas y tal, a ver, ahora mismo según los sondeos en promedio, el crecimiento de Vox sería más o menos de en torno a 1.200.000 votos que le vienen del PP. Me gustaría deciros una cosa, porque asumo que todos aquí sois de izquierdas. Vox no es culpa vuestra. ¿Vale? Es decir, lo digo porque esto es un clásico, ¿vale? Es que la izquierda, que es muy narcisista, tiende a autofustigarse y pensarse que todo empieza y acaba en ella. Y vosotros no tenéis la culpa, ¿vale? Es decir, aquí quien tiene que remediar eso es el PP y buscar una estrategia, el PP, para tratar de cortar esas fugas. Los votantes que pueden venir de la izquierda, siempre hay un primo despistado de Cuenca que duda sin duda, pero son sobre todo gente que viene del Partido Popular, un poquito del Partido Socialista y un muchito más de la abstención. Gente que sistemáticamente se abstenía, que sí sale aquí a votar. Un caladero, a mi juicio, que tiene que ver mucho con el descontento. Yo creo que el PP, además, no se ha dado cuenta de que sus fugas comienzan justamente después de la Arana. Es decir, tiene un problema muy grave con el motor valenciano. Y eso yo creo que es uno de los principales problemas que tiene para recuperar tracción electoral. No le está dando salida. La gestión de los incendios fue particularmente desastrosa en muchos de sus bastiones y yo creo que eso también le ha erosionado electoralmente. Y además la política de bloques hace que para un votante del PP, y por eso no va a haber voto útil a mi juicio, para un votante del PP transitar a Vox sea muy seguro. Porque tú sabes que es un voto para echar al perro y que van a pactar con Núñez Feijóo igualmente. No es un voto en el que tú dudes de si van a pactar o no y a lo mejor luego el PP busca una gran coalición con el PSOE. O no es un Vox que esté en un 10% que no sabe si va a entrar o no y te puede dar miedo. Es un Vox que en las encuestas está anclado en un 17%. 16-17. Eso ya lo vuelve viable en todas las provincias españolas. Y yo entiendo que lo que ocurre es que, claro, el PP piensa un poco en que un reloj parado da bien la hora 2 veces al día, ¿no? Y están acostumbrados a competir cuando eran hegemónicos. Y siguen pensando en clave bipartidista. No, a última hora este reflujo de votos va a dar... No. Tú mismo has normalizado a Vox, tú mismo has entrado en interacciones con Vox. Tú le has dicho a tus votantes que Vox te va a investir a presidentes autonómicos. Por lo tanto, ¿qué problema hay en votar por Vox? Es alguien que va a ser de cancerbero, digamos, más duro
para empujarlo a posiciones a la derecha y por fin el PP se va a sacudir estos complejos que tiene de derechita cobarde moderadita. Por eso yo creo que el PP es básicamente quien tiene aquí un problema y es quien tiene que hacer el trabajo. Obviamente la izquierda no se lo va a poner fácil, tú lo subrayabas antes. Hombre, ¿qué quiere la izquierda? Pues polarizar con Vox. Por razones ideológicas legítimas, es decir, yo estoy enfrente de sus políticas y me opongo, pero claro, también por razones instrumentales, como tú señalabas. Es decir, si tiene más oxígeno, mi electorado también puede salir a votar porque vea lo que hay enfrente con las políticas reaccionarias que puede haber en muchos casos. Entonces yo creo que a corto plazo el PP lo tiene complicado, pero yo creo que hay una cosa que es maravillosa, que es sostener una estrategia en el tiempo. Yo el consejo que le daría a Feijóo es elige, pero mantén. ¿Vale? El problema que tiene Feijóo es que es inconsistente en el tiempo y eso da bandazos, despista a tu votante, no sabe dónde colocarse y no te permite trazar un rumbo claro. Y yo entiendo que es complicado también para él este entorno porque, ostras, es que la familia de Vox está muy fuerte en todas partes, pero que no se deje llevar por el espejismo de esto. Es más, va a haber luego preguntas sobre cómo quedarán los bloques y preguntas no menores a propósito de si Vox va a querer implicarse en la gobernabilidad o no. Porque quien ha ganado dentro de Vox es la tesis de que nuestro objetivo es ir a Francia o ir a Italia, es decir, liquidar al PP y quedarnos con su espacio. O sea, esa es la tesis que ha ganado, la de los complacientes Espinosa de los Monteros, esa está fuera de la órbita. Aquí están los Buxadé y línea dura. Y eso al PP se lo tendría que hacer mirar. Pero bueno, vosotros sois de Más Madrid, a vosotros da igual. Pero bueno, pero seguro que tenéis un cuñado del PP. Pues se lo decís de mi parte. Antonio, ¿qué te cuentan de Moncloa sobre este giro de actualidad? Bueno, vamos a ver. Si hablamos dentro de Moncloa, no, sí es el Partido Socialista, que es un partido también que es muy ciclotímico, porque cuando tú hablabas en junio se acababa el mundo y bueno, casi se les acababa. Y ahora, la verdad, algunas veces yo creo que incluso ya están tirando demasiado picando demasiado las campanas de... Bueno, es que lo que dicen es que ellos tienen encuestas y ellos tienen el olfato de que pueden llegar a ser primera fuerza en las siguientes elecciones. Es verdad que siempre dicen que... El problema que siempre dicen es que si a la izquierda del PSOE no va unida, es muy complicado que se consiga. Pero ellos ahora mismo no están en la suma, ellos están en que pueden ser primera fuerza, entre otras cosas porque la pelea PP-Vox debilita a la derecha y en nuestro sistema electoral siempre se prima a la primera fuerza. Por lo tanto, ellos ahora mismo es que están un poco levitando de que van a los 130 escaños o por ahí. Entonces, ahora mismo, es verdad que, al contrario de lo que contabais del Partido Popular, claro, el liderazgo de Pedro Sánchez es tan fuerte en el Partido Socialista que es un hombre que tira de un partido entero. O sea, es que es el que tendrían que estar dándole ánimos a él y es el que da los ánimos. Y entonces, es verdad que en estos tiempos tan líquidos, difíciles, pues el liderazgo es fundamental en una opción política. Y si alguien se lo cree, lo puede conseguir, que es la idea que él transmite. Vamos a ver, porque el ciclo electoral empieza ahora en Andalucía y Castilla y León, que no da bien para la izquierda, pero ellos en privado, el Partido Socialista, te reconoce que la victoria del PSOE no es ganar, que no lo van a conseguir. La verdadera victoria del PSOE es que el Partido Popular tenga que pactar con Vox. Porque sobre todo tenemos Andalucía, la comunidad más poblada de España, Juanma Moreno, el cuñado perfecto, el yerno perfecto, el moderado, el hombre que todo el mundo querría en su cena de Navidad, va a tener que sentarse con Vox. Vamos a ver si... Entonces, ahí ya vamos a pasar... vamos a frotar para ver si lo que piensa del aborto es verdad, si lo que piensa de muchos derechos sociales es verdad. Y hablando precisamente de Andalucía, antes nos fustigábamos del periodismo, pero es verdad que yo creo que de las cosas más escandalosas que están pasando en este país, que es los fallos de los cribados del cáncer de mama. Por cierto, así nos tenemos que fustigar también la profesión, porque, por ejemplo, que Canal Sur haya dedicado el triple de tiempo a la despedida de Morante de la Puebla que a hablar de los cribados del cáncer de mama, yo creo que es una aberración democrática directamente. O sea, y eso está pasando en 2025 en una televisión pública con un presidente moderado con mayoría absoluta. Eso está pasando. Por lo tanto,
Y nos fustigamos con eso, pero por otro lado nos damos una palmada porque al final muchos de los temas que están hoy en día en primera línea, al final no los han sacado políticos. Ha sido una periodista de la cadena SER en Sevilla, escuchando a la gente y de repente, oye, que no me han llamado de una mamografía, oye, y de repente una periodista, que también aquí nos elevamos todos en Madrid, pues ha sido una compañera en Sevilla escuchando a la gente, la que ha sacado el mayor error de la gestión sanitaria en décadas en este país y lo ha puesto en primera línea. Así, y por cierto, también pasó con la Dana, que todos lo vimos, que todo era un horror, pero el verdadero tema, que lo sacó también una compañera, Marisol Hernández, fue que nadie se había preguntado dónde estaba Amazon mientras la Dana. Y fue ella la primera que dijo, cuando se tomó la decisión sobre las Amazon no estaba en el CECOPI. O sea, que al final también son periodistas con una simple pregunta que te hagas de, bueno, ¿y este señor estaba allí? Voy a preguntar. Y que de los que están allí dijera, pues no estaba. Entonces, y lo estábamos viendo los más de 40 millones de españoles en directo y nadie nos hicimos esa pregunta. Y lo mismo con los cribados. Por lo tanto, retomo, y es el verdadero éxito de la izquierda en estos momentos, según te dicen, es que el Partido Popular se tenga que retratar más que en Castilla y León, porque eso ya lo hemos visto, que se tenga que retratar en Andalucía, porque eso también da la pista de lo que va a pasar y, sobre todo, se va a decidir si el sector moderado del Partido Popular se pasa la moderación por el Palacio de San Telmo directamente y gobierna, o puede ser un aviso también al resto de España. Entonces, no solo piensan en la victoria, y esto es muy pragmático, es muy Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un hombre que piensa de manera muy pragmática y muy práctica. A la gente le podrá gustar o no, pero es muy efectivo. Entonces, el verdadero triunfo que piensan ellos es ver a Juanma Moreno firmando con Vox, con la ultraderecha, porque eso desactiva muchísimo también el discurso de Núñez Feijóo y también activa al electorado progresista, porque otra de las cosas que se ven en las encuestas, y le pasa a la izquierda, pero mucho al Partido Socialista, es ahora mismo no está movilizado su electorado, que siempre se moviliza muy al final y siempre si tiene una causa a la que agarrarse, por la que salir a luchar, ¿no? Entonces va a ser el verdadero éxito de ellos si vemos a Moreno Bonilla firmar con Vox. Ya está. Antes de pasar a tu pregunta, ¿hola? Sube. Hola, Ona. Sí. Antes de pasar al turno de pregunta, quería preguntaros por un nuevo poder, el Poder Judicial como actor en la agenda mediática y política, y qué pensáis que puede pasar de aquí a las elecciones. Son muy buenos. No, a mí, Bueno, antes hablaba y recordaba, Rocío, es verdad, el plan de regeneración democrática que pasaba por convertir en transparente los ingresos que reciben los medios de comunicación y cómo se financian, que yo creo que es algo fundamental. Yo siempre me acuerdo de esos días en algunas tertulias que había gente como nerviosísima de, es que Pedro Sánchez nos ha llamado pseudoperiodista, pseudomedio. Yo digo, bueno, te sentirás aludido tú. O sea, yo me siento más o menos apañada. O sea, no soy un ser de luz, pero yo no me siento aludida por eso. Entonces, lo digo porque cuando el propio presidente del gobierno señaló que había algunos jueces haciendo política, o sea, hubo muchísima gente que le subió la tensión arterial, una barbaridad, y dijo, como Blande, ha criticado a todos los jueces. O sea, está claro que, aparte es que los jueces que quieren hacer política, digamos que son poco sutiles. Entonces, como son poco sutiles, pues asoman sus intenciones como en una primera cita prácticamente. O sea, ya asomas qué es lo que tú quieres de mí cuando acabas de quedar conmigo. Entonces, yo creo que el Poder Judicial está dándonos algunas señales muy preocupantes, sí, muy preocupantes. Y, hombre, hay algunos detalles. Mira, cuando el juez Peinado pidió, creo que era la declaración de Bolaños, que le trajera una tarima, esa semana yo entrevisté a una jueza de un juzgado de violencia machista en Getafe, que cuando me enseñó el juzgado, antes de empezar la entrevista, lo que me dijo
es que ella, cuando hablaba con las víctimas, no solo se bajaba de la tarima, sino que muchas veces se quitaba la toga para hablar con ellas como estamos ahora nosotros o estamos a esta altura, para evitar esa superioridad y porque al final lo que escuchaba siempre eran historias de absoluto terror. Claro, a mí eso me sucedió esa misma semana, entonces me pareció, yo que creo poco ya en las casualidades, me pareció muy evidente cómo la tarima es determinante y es un objeto que te convierte en determinante. Entonces, la justicia está haciendo cosas preocupantes y cosas que yo, por lo menos, que tampoco tengo una experiencia en información política, ni mucho menos, pero que haya un puñado de jueces y juezas que se manifiesten por la ley de amnistía. Hubo gente que lo consideró normal. A mí no me parece normal que salgan y que estén dispuestos a pasarse las leyes o lo que se aprueba en el Parlamento, ¿no? O jueces mostrando su estupor porque un señor siga teniendo su cargo como diputado y diciendo que, bueno, que a ver si esto se arregla. Entonces yo creo que, bueno, que también hay jueces desacomplejados como hay personas desacomplejadas en general. Yo muy rápido, ¿que hay jueces haciendo política? Sí, existe y lo vemos y lo leemos en directo. Y voy muy rápido, recojo lo que estaba diciendo Ángeles Caballero con el auto del juez Puente sobre Ábalos. Me parece una auténtica barbaridad que un juez diga que le causa estupor que haya un diputado en esas condiciones. Yo lo digo personalmente, yo creo que el señor Ábalos no tendría que estar en el Congreso de los Diputados, pero por una cosa, porque él ha violado la confianza de los votantes progresistas, no los representa, se tendría que ir él. Pero lo que me extraña es que lo diga eso un juez, que no debería decirlo, pero me extraña que diga que le causa estupor que hay un investigado, que está investigado en estos momentos por corrupción, y no le cause estupor que en el Congreso de los Diputados no hay un investigado, hay un condenado por violencia machista, que se llama Carlos Flores, que es de Vox. Por lo tanto, creo que no deberían hacer ese tipo de autos. Y luego también los periodistas que estamos inmersos en el tema de Ábalos y de o no ser diputado, tendríamos que ser el doble de contundentes diciendo que si no puede haber un investigado como Ábalos, no debería haber nunca en el Congreso un condenado por violencia machista. Poco más cariño, Bueno, y por no entrar tampoco en una disertación sobre politización de la justicia y judicialización de la política, porque esto va en ambas direcciones, sí es verdad que hay un hecho indudable, ¿no? Que es que los tribunales tienen capacidad para marcar la agenda. Y hay determinados jueces que lo saben, y yo simplemente pongo como ejemplo el hecho de que Begoña Gómez fuera imputada una semana antes de ir a votar a las elecciones europeas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ellos saben que pueden manejar el calendario y que, por lo tanto, esto en términos mediáticos tiene también una capacidad de amplificación. Dicho esto, tú no tienes instrumentos. Es decir, tú ni desde el gobierno, ni desde más allá de eso, y más allá de que ya habéis hecho un trabajo que a mi juicio es un arma de doble filo, pero eso ya lo hablaremos en el café, que es la idea de que vuestros votantes ya están blindados contra esta idea. Es decir, ya se ha vuelto común la idea de que los jueces participan de este tipo de estrategias. Eso hace que tu votante ya esté más amortiguado frente a esa potencial pena de telediario que surge cuando hay un siguiente paso en términos de investigación. Dicho de otra manera, yo creo que un electorado amplio, sobre todo de la izquierda, ya descuenta. Es decir, no considera el impacto que tiene esta agenda judicial ahora. Si viéramos que escala, porque hay algún elemento que sí que genera en un informe algo que desde luego tenga implicaciones mucho más graves, entonces sí. Es decir, los procesos progresivos de Begoña Gómez o del hermano del presidente del gobierno no han generado una particular erosión electoral, sí la tuvo el informe de la UCO sobre Cerdán. Por tanto, también hay que saber distinguir entre cuáles son esos instrumentos que pueden generar ruido, entre comillas, que ya veremos cómo se dilucida, aunque tengamos una posición ética y moral, pero no tiene traducción electoral, de este tipo de cosas, que es siempre pues, esos informes de la UCO que uno no sabe muy bien cuándo van a caer. Y eso es algo que tú como gobierno o como izquierda no puedes controlar. En general, tú mismo. Vale, si queréis preguntar algo, sí. Sí, yo quería preguntaros sobre esto que habéis hablado de la financiación de los medios. Está claro que tiene que haber una transparencia, saber perfectamente de dónde sale cada euro que los medios de comunicación tienen, pero hemos hablado poco, o se habla poco generalmente de cómo se financian las redes. O sea,
Es decir, las redes, pensamos que las redes son las mismas ahora que en 2014. Y voy a un ejemplo rápido. En 2014 las redes montan la que montan porque las redes eran un elemento estructuralmente mucho más libre que ahora. Yo creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué las redes ahora evidentemente nos cuelan unos mensajes que van en una línea política muy determinada, que es la de la ultraderecha? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no son libres y qué es lo que está sucediendo? A ver, pero aquí hay un espejismo, perdóname, y la pregunta es muy pertinente. Aquí hay un espejismo. Nos hemos creído que Internet es un espacio libre y es falso. Internet es un espacio mediado a través de empresas. Y cuando determinadas empresas han tenido una orientación que ellos percibían que era más rentable, ¿vale? Estaban ahí. En el momento en el que se percibe que hay que ir en la otra dirección o cambian los dueños o los accionistas, viran. Y no tienen escrúpulos porque esto va de rentabilidad. Y luego tienes los algoritmos como un elemento amplificador de muchas de esas dinámicas que estamos viendo aquí. Y yo creo que eso hay que plantearlo. No existe, entre comillas, un Twitter público. No existe tal espacio, sino que viene condicionado en términos del tipo de mensajes y eso es lo que ha generado un escoramiento en esa dirección. ¿Cabe opciones o se puede esto regular? Pues mirad, el intento más ambicioso que estamos viendo ahora es el de Brasil. Brasil ha tenido una regulación muy dura contra los discursos de odio, incluso amagó X con retirarse de Brasil y no lo terminó haciendo, y hay jueces que están interviniendo de manera directa cuando diputados u otros emiten discursos de odio. ¿Y esto por qué pasa? Por una cosa que ocurre en los medios de comunicación, pero no en las redes. Las redes no son responsables de los contenidos que se publican en ellas. Por lo tanto, Twitter no es responsable de que tú puedas tener un mensaje de odio ahí, sino el emisor del mensaje de odio. Y aquí hay... Dime, perdón. Penalmente, responsable políticamente, pero no penalmente. Es decir, Twitter no tiene que pagar una multa por haber permitido que se difunda un discurso de odio en el municipio en el que hubo, ya se me olvida el nombre, Torre Pacheco, para generar, fijaos cómo va la actualidad. Lo digo porque pogromos de estos, por desgracia, van a venir más. Entonces, en esta dinámica no se hacen responsables. Sin embargo, en Brasil sí. Ostras, los estudios que tenemos, que se prestan para un debate, dicen que los discursos de odio se han reducido sensiblemente, porque los diputados bolsonaristas, que se dedicaban a difundir muchas de esas historias, recibían un requerimiento previo de un juez. Y le decían, si usted no retira la historia en 24 horas, usted y la plataforma son responsables. Salía de escena. O sea que yo creo que si queremos mirar algún tipo de lugar en el que eso se esté tratando, yo echaría un vistazo a la legislación de Brasil porque puede ser algo interesante, creo. ¿Qué es, señora? Hola, buenas tardes. Soy Elena de la Asamblea de Torrelodones. Mi pregunta va para Pablo Simón, sobre todo. Bueno, primero me voy mucho más tranquila hoy sabiendo que no tengo culpa de Vox. La verdad es que sí. Pero a mí me preocupa el tema de la abstención. O sea, ¿qué hacemos en la izquierda mal o qué tenemos que hacer para llegar a esa abstención? O sea, ¿por qué un chaval de Vallecas vota Vox? O sea, ¿qué discurso inspirador le está dando Vox a Vallecas, da igual, yo vivo en Torrelodones, fíjate si lo paso mal, siendo de izquierdas. Pero a los que tienen esos problemas de vivienda, de trabajo precario, de horario laboral, o sea, ¿Vox qué les va a ofrecer? Pues gracias. Voy a intentar ser muy sintético, que no quiero acaparar. A ver, porque aquí hay dos cosas separadas. O el joven se abstiene o vota a Vox. Entonces, la problemática es diferente en función de cómo se le quiera meter mano. Si tú me dices, ¿cómo podemos conseguir que la gente que se acerca al fenómeno político... Claro, primero hay un primer sesgo que pensamos siempre, la abstención es de izquierdas. Esto es mentira. Acordaos que la elección más participada en la Comunidad de Madrid, que fue la del 21, demostró que la abstención puede ser de izquierdas o de derechas. Vuestro objetivo es ganar. Entonces lo que tenéis que hacer es que los de derecha se queden en casa y los vuestros salgan a votar, ¿vale? No os olvidéis del objetivo. No, digo, o sea, la participación per se no va de eso, va de que movilicéis a los vuestros y de que los suyos se queden en casa. Entonces, si yo tuviera que preguntarme cómo gente potencialmente sensible a posiciones de izquierda puede participar del proceso político, yo creo que hay una cosa previa que vuestro partido hace muy bien, que es hablar del buen vivir. O sea, hay un problema, yo creo, fundamental que tiene que ver con la desarticulación social,
con que la gente está sola, está aislada, está privada de espacios compartidos, eso te genera anomía, desclasamiento y no participas del proceso político. Mucha gente, sobre todo, y esto pasa en las grandes áreas metropolitanas, en los municipios pequeños no pasa tanto, pero en grandes áreas metropolitanas como Madrid esto es sintomático. Entonces yo creo que hay todo un trabajo de Zapa que tiene que ver con microacciones que también se vinculan con algo que a mi juicio es fundamental y que se ha descuidado, que es poder estar en el espacio público sin consumir. Esto ya no pasa, ¿vale? Estás en el espacio público en una terraza, pero no estás en una plaza haciendo cosas gratis. Y además todavía te genera más ansiedad porque los migrantes no tienen dinero y ellos sí están en la plaza. Y los nativos no. Entonces parece que te invaden porque ellos están allí y tú no estás. Entonces lo que tienes que hacer es recuperar la plaza. No sé si esto como eslogan está bien tirado, pero alguien lo habrá dicho seguro antes, pero yo creo que para recuperar esa abstención hay que hacer eso. Y cuando tú me dices, ¿y el electorado joven qué hacemos con él y por qué votan a Vox? Aquí hay que distinguir entre los electores y las electoras. Esto es muy importante, ¿vale? Las electoras, todo ok. En general, además, se van con vosotros y además, como date cuenta que estamos en un momento a nivel mundial en el que por primera vez hay más mujeres educadas que hombres. Esto también es algo que genera un cambio estructural. Pero tenéis que buscar una cosa que creo que no se está haciendo bien desde la izquierda, a mi juicio, que es atender a las ansiedades culturales de ese joven que se siente amenazado por el papel que está ocupando la mujer. Y se siente amenazado, que no es una amenaza real, y que tiene que ver con que ellos son permeables al discurso de suma cero. Si la mujer está mejor, yo voy a estar peor. Y hay que romper eso y decir que mujeres mejores es que tú también vas a poder estar mejor. Y esto requiere trabajo de Zapa. Acordaos que los hombres tienen más abandono escolar, los hombres tienen mayores tasas de suicidio, alcoholismo, violencia. Hay una parte de hombre, ¿vale?, que se está yendo con Vox a través de ese discurso. Y es complicado porque tu primera reacción es avergonzarlo, llamarle señor y golpearle. Pero acercarse al otro, no siempre con un bate de béisbol, puede ser a veces útil. Y por eso yo ahí recomiendo que hagamos un trabajo de sensibilización desde abajo hacia arriba, que es complicado y cuesta, pero que yo creo que hay que desarticularlo. Y no solo por el futuro de la izquierda, sino también por el de ellos mismos. Porque ellos mismos van a tener una vida más infeliz, porque luego llegará el momento en el que tratarán de labrarse un futuro y estar al lado de una persona desclasada, que es un incel, que odia a las mujeres, que es algo que le va a generar sufrimiento toda la vida y me va a generar bolsas de extremismo endémico. Y yo creo que si alguien está bien equipado para hacerlo, podéis ser vosotros. Creo. Buenas. Yo, lo primero quería dar las gracias a los ponentes y a todas las personas que hacen posible este espacio, que es muy necesario además. Y mi pregunta, nos devuelve casi al principio del debate. Sobre la posesión de los temas, va dirigida también para Pablo Simón. No se vale. Y mi pregunta es si crees que está completamente asegurada la posesión de temas. Es decir, ¿consideras que en un corto plazo es posible que haya un cambio sobre la asignación tradicional que se ha hecho sobre estos temas? Porque, concreto un poquito más, ¿vale? Vemos como ciertos sectores de la ultraderecha, Vox, tampoco vamos a andarnos con rodeos, al final aluden a muchos términos como puede ser la libertad, que es un concepto muy vacío. Entonces, la libertad, que en parte como que siempre se ha relacionado con los derechos, como que deja de ser tanto de la izquierda. Otro ejemplo más es todo el tema del feminismo, que como que también se lo asignan y dicen, no, el feminismo de verdad somos nosotros y esto otro son unas locas feminazis que no saben ni por dónde vienen. Vamos, así básicamente. Y después, lo más importante, yo creo que es la contraposición élites-pueblo, porque la izquierda, una de sus bases más importantes siempre ha sido el voto de la clase trabajadora. Entonces, por la rama del feminismo y por la rama de élite-populismo, o sea, élite-clases, al final lo que estás haciendo es que estás comiendo el electorado de la izquierda, que eran las mujeres y la clase trabajadora, de una manera brutal. Y sobre todo, estos discursos calan mucho también en la gente joven, pero es que también en la gente no tan joven. Pongo un ejemplo. Esta mañana yo venía en transporte público y en el bus una señora cabreadísima porque se había desviado del recorrido normal, diciendo que esto era una dictadura porque no había libertad, porque ella quería llegar al centro y que no podía yo. Entonces, claro, todas estas cosas y que al final como que la derecha ahora mismo tiene sus espacios y sus temas tradicionales y se suma encima a los de la izquierda y nos deja sin ellos. ¿Y cuál puede ser la posición que esto deja a la izquierda en los próximos años?
Venga, 2 minutos rápido. Súper rápido, súper rápido. Primero, en términos de los temas que defienden izquierda y derecha. Esto ocurre a nivel global y también pasa aquí. Ahora la izquierda defiende lo mismo en todos los sitios. Tenéis 1.000 millones de partidos diferentes, pero en el fondo defendéis prácticamente cosas con matices muy parecidas. No hay distinciones programáticas serias dentro de la izquierda. Es decir, tú tienes a un tradicional comunista o que alguien que te pone la bandera del Che y se considera feminista y pro-LGTB, y tú tienes hasta los partidos socialdemócratas girando a posiciones algo más a la izquierda respecto a la tercera vía. Es decir, en el fondo, si tú miras programáticamente, y esto se puede comparar con datos, os los podría dar, vais a ver que ha tendido a haber una convergencia dentro de la izquierda en términos de los temas. Tanto es así que os peleáis por los mismos ministerios porque a todo el mundo le gustan las mismas cosas. Lo que ocurre es que ahora mismo hay una guerra civil en la derecha. La que se está rompiendo en términos políticos e ideológicos es la derecha. Tienes una derecha antieuropea y una derecha proeuropea. Una derecha proteccionista y una derecha pro libre mercado. Una derecha totalmente contraria a cualquier tipo de derecho social y una derecha que asume el statu quo. No lo avanza, pero lo asume. Y ahora mismo tienen un jar ideológico dentro, ¿vale?, que explica gran parte del problema. Y además también se deriva, a mi juicio, de una cuestión que es consustancial. Su modelo de sociedad no cabe en su modelo económico. Y eso es lo que les genera todavía más enfado. Es decir, ¿yo qué quiero? Familias, otra vez, clásicas, emancipadas, tío, interven en el mercado de la vivienda. No, libertad. Ah, pero toda esta gente no tiene familia tampoco. ¿En qué quedamos? Claro, tienen un problema que les genera ese enfado y que explica, creo yo, esa rotura. Yo creo que desde una perspectiva de los temas y de tal, el electorado, un minuto más, el electorado de la izquierda ya ha cambiado. Y el electorado de la izquierda cambió en el siguiente sentido. Yo entiendo que es perfectamente cómodo refugiarse en la tradicional nostalgia obrera. Los obreros hoy están en el sudeste asiático, no en Europa. ¿Vale? Es decir, el mundo ha cambiado. Y ahora, vuestro electorado, el electorado de la izquierda hoy, es gente con nivel educativo medio alto. Que no significa, y más en España, que sea gente rica precisamente. ¿Vale? Pero esto ha cambiado como ese electorado. Entonces, todas estas ideas que algunos plantean de y metamos el feminismo y el ecologismo en el cajón y volvamos a hablar de los obreros, es el típico experimento que se ha probado empíricamente en varios países y no ha funcionado, incluyendo Alemania, y es absurdo porque tu electorado ya entiende que redistribución y reconocimiento van de la mano. Así de fácil. Entonces, ¿quieres pelear otros temas? Yo creo que está bien, pero yo creo que tienes que articularlo a una cosa que es la libertad republicana, que se supone que es la que defiende la izquierda, es decir, la libertad bien entendida, la libertad que se ejerce, no la libertad que se declara. Y ahí es donde hay un trabajo también intelectual más de fondo y atreverse también a quitar esos... Yo creo que aquí en Madrid la cosa está un poco más complicada cuando tú hablas de libertad, pero yo creo que ese es parte del tema que se tiene que vincular con la agenda de la izquierda, a mi juicio, el hacer integrativos esos derechos. Ahora, solo hay un riesgo, ahora ya sí que lo dejo. La derecha, sobre todo la extrema derecha, está siendo capaz de ofrecer una identidad unificada y la izquierda es un agregador de identidades plurales. Esto, en términos relativos, es una desventaja. ¿Vale? Es decir, tú estás incorporando muchos segmentos con sensibilidades distintas, pero ellos te ofrecen una sola visión monotónica. Y eso es una cosa que requiere que la izquierda se pare un poco a pensar, vuelva a leer un poco, ¿vale? Porque hay mucha gente que está reaccionando y no pensando, entonces hay que pararse un poco a pensar y decir, bueno, ¿cuál es el mínimo común denominador con el que yo articulo estas desigualdades? Pues a lo mejor es algo tan sencillo como ver quiénes eran los que corrían delante de los matones cuando tienes un patio en un colegio, ¿vale? Y está a oscuras. Y siempre corrían delante los mismos. El empollón, el pobre, el gitano, el homosexual y la mujer. Eran los mismos que tenían que correr porque los matones les estaban mirando. Y estamos en un mundo de matones ahora. Y hay que pensar cómo articulas la identidad de todos esos. Ahora una pregunta que no va a parar. Menos mal. No, a modo de decir, Consejo nos daría como formación política, ya que sois analistas de me comunicar o cómo afrontar temas. vale, perdón. Uy,
yo no quiero esto que sea un consejo, yo simplemente me permito compartir. Antes hablaba Pablo, me parece muy importante la idea del buen vivir, pero sobre todo ser conscientes de que para cada uno de nosotros el buen vivir significa una cosa. Entonces, hay cosas que defiende una formación como Más Madrid, que yo estoy a muerte, o sea, quiero decir, muchas de las cosas, incluso algo que habéis marcado mucho y que se ha señalado mucho, que es que somos un país, por tanto una ciudad y una comunidad, que tiene que consumir pastillas para vivir, y que estos ritmos enloquecidos nos hacen un mal vivir, pero cuidado con el buen vivir que ofrecemos. El buen vivir, y aquí me voy a permitir un cliché horrible, no es el huerto urbano en la casa y el estar reciclando y dándonos todo en la mano con la guitarra. No. Hay algo que ha hecho muy bien la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora que hablabas cuando tú mencionabas en tu pregunta lo de la clase obrera. Yo que he vivido los primeros 28 años de mi vida en Getafe, en las fiestas patronales de este año vi un número considerable de bolsos de Loewe que no había visto nunca. O sea, cuidado con esa supuesta clase obrera, porque quizás está en el sudeste asiático y en otros sitios. Algo que ha hecho súper útil la presidenta de esta comunidad es ofrecer un buen vivir basado en el efecto Cenicienta. Es decir, llevas una vida de mierda, tienes un piso de mierda, tienes un sueldo de mierda, pero el fin de semana, amigo mío y amiga mía, te permito venir a Ponzano, gastarte 6 euros en un verdejo que sabe a rayos, pero compartes espacio y oxígeno con gente con buen pelo, que huele bien, que gana una pasta, y luego cuando tú te vuelvas a tu piso de mierda y de tu trabajo de mierda, pero te he permitido estar ahí, a las 12 tienes que volver a tu casa. Y eso es el buen vivir que considera gente, es un cortoplacismo quizá atroz, pero es ese buen vivir. Entonces, a la hora de ofrecer que sean muchos buenos vivires y que no acabe pareciendo que lo que ofrece la izquierda es siempre la misma cosa, un poco tristona, que te regaña porque pones el aire acondicionado, que te regaña porque comes mucha carne y que te regaña porque no tienes el cubo de la basura color orgánico. Acabo de soltar una demagogia bestial, pero ya os he dicho que sé capaz de leer pantallas de móvil y pongo mucho la oreja y a veces me hago la dormida en el transporte público y estoy con la oreja puesta, y es algo que creo que puede ser un líquido amniótico que mueve a mucha de la gente que se mueve y que vive y sobrevive por esta ciudad. Bueno, consejos para Más Madrid. El primero de todos, fichada a Pablo Simón, porque creo que tiene tirón el niño, ¿eh? Sí, bueno, ya luego negociáis el puesto en la lista donde sea, pero sería un buen fichaje. Y lo siguiente, hay una cosa que a mí también me preocupa y me fascina a la vez, pero que es una cosa que parecía muy vieja, el orgullo de militancia, el orgullo de la gente de defender a un partido, y eso lo ha perdido mucho la izquierda. Tú te vas a cualquier bar, a cualquier cafetería, a cualquier carnicería, y siempre hay alguien de Vox o del PP que suelta la chapa, que lo dice, que lo defiende, y en cambio la gente de izquierdas se calla muchas veces. Se calla y dice, no me merece la pena, ¿para qué voy a hablar? Y ahora nos vamos a pelear y es el vecino del quinto, etc. Y yo creo que estamos en un momento en el que no pasa absolutamente nada si escuchas una cosa y de manera educada lo puedas rebatir o decir, no sé, cualquier cosa que escuchas, ¿no? Porque al final eso va calando y parece, si no, que hay una imagen falsa y errónea, y es que todo el mundo que hay en la calle es de derechas. Y no, porque lo vimos en las urnas el 23 de julio, donde no ganó la derecha, ganaron las otras opciones progresistas, nacionalistas, etc. Entonces hay una falsa fotografía de la sociedad española de que todo el mundo es de derechas. Y que te dices, ¿ellos son más listos? No, ellos dicen lo que piensan. Y el resto de personas están calladas. Y yo creo que se pueden decir muchas cosas en la calle sin que te tengas que pelear, sin que tengas que acabar a martillazos. Y eso. Y una cosa también para los partidos políticos. Yo solo veo, cuando salgo, stands de Vox por las calles. Yo creo que los partidos políticos de la izquierda deberían volver, como decía Pablo, a las plazas, a las calles y poner un stand, y no pasa absolutamente nada, porque al final te quedas con la sensación de que la calle es de la derecha. Y yo creo que es una
batalla que ha perdido la izquierda y que no pasa nada porque los partidos, la gente que milita en un partido se sienta orgullosa e intente convencer, como se hacía antes, a sus vecinos de que vote a su partido. Creo... Sí, yo, por recoger lo que dice mi compañero Antonio, o sea, lo de volver a las calles es fundamental, porque yo creo que muchos cuando empezamos a votar es cuando vosotros empezasteis a tirar de las calles. Entonces, eso es muy importante porque el voto joven lo estamos viendo ahora en otros partidos. Entonces, eso, darle una pequeña pensada. Luego, también yo creo que en un momento de polarización extrema en la que PP y PSOE están totalmente cómodos, yo creo que con que la izquierda no entre en eso, también yo creo que los del electorado ahora mismo pide pocas cosas y sobre todo una de ellas es no polarizar, porque al final me refiero a la política, o sea, la política debería de encargarse de eso, ¿no? De hacer la vida de los ciudadanos mucho más fáciles porque para problemas ya los tenemos todos en nuestras casas. No competir, yo creo que eso en la izquierda es fundamental porque las guerras, la verdad es que luego perjudican mucho en la izquierda. Y luego estamos en un momento en el que yo creo que recuperar batallas que han sido siempre muy vuestras y que hoy se oyen menos y yo creo que siguen siendo muy necesarias. La salud mental, que es muy vuestra, la vivienda, porque la vivienda parece, lo venía pensando antes, de que es un debate que, pero también para nosotros, para los medios de comunicación, que hemos puesto mucho el foco en la vivienda, ¿cuándo? Cuando resultaba que era una pelea entre PSOE y Sumar, ¿no? En el gobierno de coalición, cuando era una pelea, ahí todos hemos ido a tope con la vivienda, con qué hay que hacer y demás. Y ahora, esta semana en el Congreso ha habido un debate de vivienda y ni nosotros hemos hablado de ello y a vosotros, a la izquierda o a la derecha, me da igual, a los partidos tampoco la he visto con mucha fuerza. Entonces, por recuperar esos debates que al final también es de lo que va la política y a lo que interesa, yo creo que la gente, que es lo que le afecta. Yo creo que con eso valdría. Ya no sé si... Para tu público. Que ya no. No sé, es que no tengo... Que no hay ningún... Lo que habéis dicho está muy bien, ¿vale? Y ya si ganáis, pues hasta mejor. Vale.